Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este diplomado en justicia electoral digital. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y el día de hoy voy a platicar con ustedes, bueno, el día de hoy y el próximo lunes hablaremos sobre derecho, ciencia jurídica, abogacía y judicatura ante el reto de la tecnología digital. Es un tema que podríamos decir un poco complejo, pero interesante. Me parece que vamos a abarcar varias cosas en las que tal vez lo más esencial es explicar qué es la condición del derecho, cuál es la condición del derecho eh, en esta época multidisciplinaria. El derecho ciertamente es una ciencia que incluso en los últimos, me atrevería a decir, 50 años, ha empezado a tener retos diversos, ha empezado a tener una diversificación que jamás en la historia de la humanidad había tenido el derecho. O sea, el derecho hoy en día tiene me atrevería a decir, eh, decenas de áreas especializadas y subespecializadas. Em, y es un océano, en algunas partes tiene lo que llaman algunos expertos en áreas de empresa, tiene un océano rojo, que es centros muy focalizados, pero también tiene un océano azul gigantesco de áreas que son incipientes, pero que existen, ¿no? Un área, por ejemplo, que es muy roja, es penal, constitucional, derechos humanos, son áreas muy rojas donde hay mucha actividad. Y hay áreas azules, experimentables todavía, pero con muchas grandes oportunidades, como es, por ejemplo, el derecho espacial, ¿no? Y el derecho sobre los océanos, todo este tipo de áreas jurídicas pues se han ampliado y en realidad estamos hablando ya de una época en la que el derecho no solamente responde a una forma de saber, ¿no? Eh, para entender cuáles son los retos, déjenme explicar el día de hoy cuál es el paradigma de ciencia que existe hoy en día. ¿Cuál es el paradigma de ciencia que existe hoy en día? La, la ciencia jurídica incluso parecería que tiene áreas totalmente ajenas a lo que era el derecho romano, el derecho medieval y moderno, ¿no? Y cualquiera pensaría que la columna vertebral, bueno, y sin embargo la columna vertebral del derecho sigue siendo el área de las obligaciones. Es como la materia maestra de todo el derecho. La columna vertebral, o sea, si el bulbo raquídeo o la zona central del cerebro son las obligaciones, la columna vertebral, pues como lo ha sido históricamente, es el derecho civil, ¿no? Y a partir de eso se ha expandido todas estas otras diversas áreas, entre ellas el derecho electoral, sin duda alguna. Pero bien, vamos a explicar qué ha pasado con el derecho, qué está pasando en el derecho en este momento y cuál es el paradigma de ciencia en la que está inmersa la realidad jurídica y que tal vez pocas personas nos llegan a explicar esto. Eh, Porque tomen ustedes en cuenta las sesiones en las que yo he participado, he hablado sobre la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la era digital. Y también hablamos sobre la época de la tercera revolución industrial, que tiene que ver con las comunicaciones. Y aquí es donde comienza nuestra historia del día de hoy, en el área de las comunicaciones, porque el derecho se convierte como un instrumento de operaciones en comunicaciones. Para explicar esto, voy a adentrarme en el paradigma de una ciencia nueva. Es una ciencia que tendrá 80 años, todavía no cumple los 100 años. Eh, Teóricamente tiene más de 100 años, pero en la práctica no tiene ni siquiera, apenas está cumpliendo 80 años.
esta práctica. Así que si ustedes me permiten, voy a iniciar mi sesión exponiendo qué es la cibernética como la ciencia paradigmática de un saber de investigación interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario. Y comienza el proceso con este señor que se llama Joshua Willard Gibbs. Joshua Willard Gibbs, como se habrán dado cuenta, es un científico que vivió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Este señor desarrolló lo que son las leyes de la termodinámica. Y en particular lo que nos interesa a nosotros el día de hoy es la segunda ley de la termodinámica, que señala lo siguiente, en palabras más, palabras menos, pero la idea de la segunda ley de la termodinámica es la siguiente. Todo en este universo físico tiende a deteriorarse. Todo en este universo físico tiende a deteriorarse. No hay nada que permanezca estático e inmóvil. Es decir, todas las cosas se van corrompiendo, en el sentido de que se van deteriorando, la tierra, las montañas, las piedras se van erosionando. La, la vida misma se va oxidando y la vida misma se va deteriorando. Es decir, no existe la posibilidad de una vida biológica eterna en este momento, ¿no? Eh, Aunque, nada más abro un paréntesis porque ahora la recuerdo, hay un libro que se hizo hace unos 10 años, salió hace como unos 10 años, que se llamaba La muerte de la muerte, que es un estudio que se hizo varios años antes, unos 10, 15 años antes, sobre células cancerígenas. Porque fíjense que las células cancerígenas matan, pero las células cancerígenas no se mueren. Entonces, hicieron una serie de estudios muy interesantes sobre las células cancerígenas e incluso se han hecho experimentos en los que se han hecho experimentos en los que las células cancerígenas se unieron con células de estas moscas de la fruta. Ustedes han visto esas pequeñas moscas rojas o pequeñas moscas negras que vuelan y que son producto de huevecillos que están en las frutas. Y esas moscas tenían un promedio de vida de 24 horas. Y debido ya a esta mezcla genética con células cancerígenas, vivieron más de una semana. Entonces se potencializó 7 veces la vida posible de una mosca gracias a estos estudios que se han hecho con células cancerígenas. Es un estudio interesante que la célula cancerígena puede provocar la muerte, pero no muere. Bueno, La muerte de la muerte, no recuerdo el autor, si les interesa ese libro, es interesante. Pero bueno, después de las 7 semanas, perdón, después de los 7 días extras que viva la mosca de la fruta, pues muere finalmente, cumpliendo la segunda ley de la termodinámica. Este deterioro que se genera en todos los seres vivos se llama entropía. Se llama entropía. Eh, si ustedes desean hacer alguna aportación, algún comentario, por favor siéntanse en libertad de hacerlo, no se detengan. Eh, Tal vez ahorita estoy hablando de algo muy extraño, pero van a ver cómo aparece todo el razonamiento jurídico en unos minutos. Está el chat, si ustedes desean compartir algunas ideas, y también si levantan la mano y no les doy la palabra, pues abran ustedes el micrófono, porque seguramente estoy compartiendo la presentación y no lo estoy viendo en este preciso instante, ¿no? Bien, entonces, pues si les parece, continúo. Esta es la teoría de Joshua Willard Gibbs, que como les digo, es este padre de las leyes de la termodinámica. Ahora bien, Joshua Willard Gibbs también dice que puede haber algunos cuerpos, él dice algunos enclaves, algunas cosas que puedan resistir a la entropía durante un tiempo.
y que lo que deben de hacer es ir tomando ciertos actos, realizar ciertos actos o cumplir ciertas acciones y objetivos para evitar la entropía. Es decir, podría ocurrir. Y el ejemplo que él ponía era que, por ejemplo, algunos organismos vivos, por ejemplo, nosotros que somos seres de sangre caliente, si hace mucho frío, para no acabar en una hipotermia o no morir de frío o resistir el frío que nos puede ir deteriorando físicamente, nuestro cuerpo empieza a generar calor. Nuestro, nuestro cuerpo empieza a generar calor. Y con esto hace que el corazón lata más rápido, hace que circule más la sangre y esto genera mayor calor en el cuerpo. Este mecanismo, Joshua Willard Gibbs lo describe como una posibilidad de resistir a la entropía, pero eh, eso no quiere decir que sea el organismo que se acabe con la entropía, ¿no? Resiste a la entropía, resiste a la entropía. Este fenómeno que pasa con el cuerpo de un ser vivo se llama homeostasis. En la serie de instrucciones, acciones y actos que resisten a la entropía, en el caso de la biología, se llama homeostasis. Walter Bradford Cannon, fisiólogo, en un libro que se llama La sabiduría del cuerpo, de 1932, describe este fenómeno. Dice que el, el cuerpo puede resistir a fenómenos entrópicos a través de mecanismos homeostáticos. Cuando entra una bacteria, un virus, el cuerpo genera anticuerpos para resistir a, o defensas, genera algún otro tipo de defensas para poder resistir a la entropía. Lo que quiero que vean ustedes aquí es que estamos en presencia de una combinación entre el saber de la física y el saber de la biología. Tenemos saberes y cuando hemos estudiado desde la primaria, teníamos un calendario de actividades diarias. Decían de tal hora a tal hora español, de tal hora a tal hora geografía, de tal hora a tal hora dibujo, de tal hora a tal hora matemáticas. Y todos nuestros conocimientos se daban en compartimentos estancos, uno tras otro. Es decir, los conocimientos se daban por separado. Y podríamos decir que tenemos materias independientes. Sin embargo, lo que va a pasar con la cibernética es que es un saber, y ustedes ya lo empezaron a ver, es un saber multidisciplinario. Por ejemplo, ya combina física y biología. Pero vamos a ver que puede combinar otros saberes, ¿no? La cibernética puede combinar teoría de las comunicaciones, medicina y puede, obviamente, vincularse con ciencias sociales, áreas de administración, sociología, psicología y, por supuesto, derecho. En ese sentido, por ejemplo, podemos tener actividades. Antes de seguir con la exposición, quiero hacer esta distinción como muy importante. Tenemos una situación que es una contingencia sanitaria que hemos denominado COVID-19 desde marzo del año 2021. Y em, esta, esta contingencia, esta contingencia sanitaria, pues, ha sido abordada multidisciplinariamente, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la biología, desde varios puntos de vista. Tenemos entonces estudios multidisciplinarios en que cada disciplina ve este asunto
desde su perspectiva. Eso es multidisciplinariedad. Cuando hablamos de interdisciplinariedad, cuando hablamos de interdisciplinariedad, estamos utilizando a dos o más saberes trabajando sobre un mismo tema y un mismo asunto del mismo tema. Es decir, eh, aquí tenemos, y acabamos de ver el caso de la física y de la biología, que todo tiende a deteriorarse, todo tiende a corromperse, es una idea de la física, se comprueba en el caso de la biología y de la medicina, en que efectivamente se va deteriorando la vida de los seres en cualquiera de sus manifestaciones. Y existe en la medicina un mecanismo que se llama la homeostasis para resistir a la entropía. Entonces, el asunto es que las cosas se deterioran, pero pueden tratar de resistir al deterioro. Y aquí tenemos dos saberes distintos, que son el de la fisiología y el de la física, trabajando el mismo tema, pero desde ángulos diferentes, ¿no? Pero combinados, porque la física se mete en un tema de fisiología y la biología y la fisiología se están metiendo en un tema de la física. Es decir, sí es cierto que todo en este universo físico se deteriora, pero también es cierto que puede haber mecanismos homeostáticos de resistencia. Y lo que tenemos finalmente, que es hacia donde vamos ahora, es un saber transdisciplinario. Y para hablar de esto, ya una vez que ha quedado clara la idea de lo que es multi e interdisciplinario, o que alguien tenga alguna duda sobre esto, con todo gusto me detengo y lo volvemos a revisar. Les quiero presentar a este señor que se llama Norbert Wiener. Me parece que la forma de pronunciarlo es Wiener porque es alemán, o por lo menos es de origen europeo. Él escribió en 1948 un libro muy importante que se llamó Cibernética, teoría del control y la comunicación, sea en máquina o en el animal. Y si ustedes me permiten, quiero aquí hacer una explicación. La palabra piloto en griego es Kubernetes. Esa U es muy suave, casi una I. Kubernetes. Kubernetes. Y esa palabra significa piloto. El piloto de un barco, el timonel, es un Kubernetes. Y la palabra Kubernetes, deriva en nuestro español en la palabra gobierno, gubernos. De ahí viene Kubernetes, gobiernos, gobierno. Entonces, el piloto del barco, el Kubernetes, es el que gobierna el barco. Es el que le da instrucciones a toda la tripulación en una tormenta, por ejemplo, que hay que hacer para que el barco no se hunda, que recojan las velas, que tiren cosas que hacen peso por la borda, que eleven las anclas o que vayan a babor, a estribor, que hagan ciertas maniobras o empiecen a remar en vez de estar utilizando velas. Todo esto son órdenes que el piloto da para que el barco no se hunda, para que el barco no esté en un proceso entrópico. Y el piloto con estas órdenes hace operaciones homeostáticas, homeostáticas. Bueno, este saber, Norbert Wiener lo llamó el saber, fíjense, el saber que el sistema nervioso, en el momento que ve que hay una situación de algún cuerpo que hace intromisión, sea virus, bacteria, por ejemplo, en el caso de las bacterias, pues genera anticuerpos, ¿no? O virus genera anticuerpos. Los glóbulos blancos generan anticuerpos para resistir a la enfermedad, ¿no? Para combatir la enfermedad. O genera más calor para resistir a la entropía si está haciendo mucho frío. Esas órdenes del sistema nervioso son órdenes
cibernéticas, son órdenes del piloto, que es el sistema nervioso, el cerebro, que le dice al cuerpo que haga ciertas cosas para que no se deteriore. Cuando comemos algún alimento que está mal, está dañado, el organismo, la operación cibernética de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, dice, vomita, porque si tú tienes esa cosa en tu cuerpo te va a hacer daño, te va a hacer daño. Entonces, o lo suelta a forma de diarrea. Estos son mecanismos homeostáticos para resistir a la entropía. Entonces, esta idea, aquí es donde surge la palabra cibernética, ¿no? Norbert Wiener escribe este libro que se llama Cibernética, teoría del control y la comunicación, sea en máquina o en el animal. Alguien levantó por allí la mano. A ver, déjenme ver qué dice Vic Hernández. Esto tiene que ver con los procesos evolutivos. Bueno, sí, Vic, tiene que ver con los procesos evolutivos y también adaptativos. Los seres vivos evolucionan, pero la evolución es un poco más lenta. Pero si queremos ver, por ejemplo, el mismo fenómeno de una manera más rápida, podemos ver la adaptación. De hecho, con la evolución se da por varias adaptaciones y la adaptación se da con fenómenos muy concretos en específico, ¿no? De hecho, tú puedes darte cuenta que en nuestra condición física se adaptó a unas condiciones operativas instrumentales. Nosotros no tenemos la misma condición física que nuestros abuelos o bisabuelos, porque nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos, vamos a decirlo en esos términos, eh, no tenían tantas posibilidades como tener un automóvil o viajar tan rápidamente en avión a tantos destinos y tantas rutas. Tenía que caminar mucho, tenía que hacer mucho más ejercicio físico. Y nosotros pues tenemos vehículos, tenemos automóviles, incluso hemos desarrollado más una actividad sedentaria, que es quedarnos aquí, cada uno en nuestras oficinas, en nuestras casas, eh, tomando un curso, ¿no? Nuestro cuerpo se está adaptando a unas realidades distintas. Entonces, pues obviamente nuestra condición fisiológica es distinta. Hemos desarrollado más defensas, tenemos vacunas que nuestros abuelos no tenían. Y seguramente algunos de nuestros abuelos en estas condiciones habrían muerto más fácilmente que nosotros, pero porque tenemos más defensas que ellos. Ciertamente nuestra función fisiológica es distinta, nuestra adaptación ha sido distinta, ¿no? Nos hemos tenido que adaptar a un cambio climático, nos hemos tenido que adaptar a nuevas bacterias y nuevos virus, y en ese sentido hemos evolucionado. Nuestros cuerpos se han adaptado y hemos evolucionado. Y sí ha habido una evolución muy notable. Biológicamente hemos evolucionado en los últimos 300, 400 años muy notablemente como especie humana. Y lo hacemos precisamente como mecanismos homeostáticos para resistir a la entropía. No sé si con esto, Vic, te he dado respuesta a la pregunta. Efectivamente, son mecanismos de resistencia a la entropía. Bueno, si Vic no tiene otro comentario que hacer, pues continúo. Eh, entonces, como verán ustedes, este saber que se llama cibernética es cómo el sistema nervioso, por ejemplo, en el caso de los cuerpos biológicos, de los cuerpos vivos, cómo comunica al cuerpo una serie de datos para que el cuerpo reaccione. Pero también Norbert Wiener se da cuenta que ocurre en la mecánica y en la electroquímica y en otros saberes. Por ejemplo, en la máquina, déjenme decirles que Norbert Wiener desarrolló lo que se llaman los proyectiles teledirigidos. El proyectil teledirigido era un proyectil que, bueno, era la logística de, se lanzaba, se veía un avión, por ejemplo, volando y se lanzaba un proyectil y se veía que a cierta distancia el proyectil estallaba, fallando que le pegara contra
contra contra el avión. Y luego entonces movían el cañón un poco más para ver si lo golpeaban y a lo mejor veían que le había pegado demasiado adelante. Pero ya haciendo el cálculo sobre la distancia que tenía en el primer tiro y la distancia y la distancia y el ángulo de tiro del segundo tiro, se podrían hacer los cálculos de a qué velocidad iba y a la distancia a la que estaba. Entonces el tercer tiro, calculando el tiempo que estaba transcurriendo, podía dispararse un tercer proyectil que sin duda alguna iba a golpear al avión y lo iba a derribar. Ya un poco más adelante, estos son los proyectiles teledirigidos, porque más adelante el proyectil podía llegar a la zona, no estallar. Lo que hacen ahora los proyectiles teledirigidos es que vuelan, no encuentran el objeto en el punto, vuelan hacia otro punto, hacen otro cálculo y tampoco le pegan. Entonces el mismo proyectil teledirigido ya detecta el punto, hace el cálculo, o sea, hace el cálculo y pega en el objeto en el tercer intento. Esto diríamos que es un mecanismo homeostático de la naturaleza del proyectil, que es pegarle al avión, ¿no? También en la máquina podemos hablar de los refrigeradores o de las televisoras o de los televisores de las televisiones, o bueno, ya no hay televisiones, sino de las pantallas. Cuando en algunas casas hay eh, condiciones de voltaje movible, en esos casos, en esos casos el refrigerador o la televisión tiene lo que se llama un regulador de voltaje. Entonces, el regulador de voltaje evita que haya una carga eléctrica que golpee y dé un deterioro en el aparato eléctrico. Entonces, la cibernética es todas esas operaciones en los seres vivos, en las máquinas o en los dispositivos electrónicos que permiten al objeto mantener su condición física estable y evitar actos entrópicos, como una descarga eléctrica, que haya una falla en el sistema, o bien una enfermedad que genere la muerte de un ser vivo. La palabra cibernética ciertamente la toma André María Ampere, la toma, perdón, Norbert Wiener, dice que toma esta idea de la cibernética y dice, hemos decidido llamar al campo entero de la teoría del control como la teoría de la homeostática para evitar mecanismos entrópicos, la teoría del control y la comunicación, que es la información que se da para evitar la entropía, sea en la máquina o en el animal, con el nombre de cibernética, palabra que viene del griego timonel, que esta ya le expliqué. Y él no es el primero en utilizar la palabra cibernética, habría que decir que André María Ampere, uno de estos grandes científicos de la era napoleónica, de hecho, científico de Napoleón, a él se le debe la medida Ampere. En su ensayo sobre la filosofía de las ciencias y exposición analítica de una clasificación natural de todos los conocimientos, él quería como hacer una clasificación de todos los saberes. Es la época de la post-enciclopedia, pero obviamente la química y la física estaban teniendo avances muy grandes y pensaron hacer una nueva enciclopedia con nuevos saberes organizados, ¿no? Esto es muy de los franceses, tratar de organizarlo todo. Nuestra idea del derecho, de cómo sistematizar la clasificación, así como se clasifican los seres vivos, hemos querido clasificar los saberes del derecho. Bueno, André María Pérez hizo este ensayo, este texto, y en el capítulo política incluye la cibernética junto con algunas otras ciencias como la etnodicito, que es el derecho de los pueblos, la diplomacia y la teoría del poder, y define cibernética como la ciencia de administrar o gobernar el Estado. Eh, y dice que la ciencia de la teoría del poder junto con la cibernética constituyen las bases de la ciencia política. Bueno, esto es en cuanto a la historia del término cibernética, que ya existe con André María Ampere. Pero lo que hay que señalar es que esta teoría de Norbert Wiener no se limita a la política, o diríamos que a una política del cuerpo
mecánico o del cuerpo animal o del cuerpo electrónico, ¿no? Eh, lo que hoy llaman política de empresa son todas estas diversidades de actos que se realizan. Y bueno, nada más un poco más de historia. La persona que trabaja con Norbert Wiener, codo a codo, en el desarrollo de la cibernética como ciencia, es un mexicano que se llamó Arturo Rosenbluth. De hecho, yo no sé si ustedes recordarán a la Fundación Arturo Rosenbluth, que es un área que hace investigaciones y desarrolla ciencia. Arturo Rosenbluth, junto con Julian Bigelow y y Walter Buchanan y Norbert Wiener, desarrollan lo que es la teoría de la retroalimentación. Esta teoría, les digo que tiene que ver con Bigelow y con Walter Buchanan, es lo que llamamos el feedback, la retroalimentación. Esta teoría del proyectil que falla dos tiros, pero el tercero latina, es una teoría de retroalimentación. O sea, hice un tiro y ya vi que falló. Me retroalimentan, me dicen, bueno, ahora sale el otro tiro. Ah, tiras allá, falló. Entonces, reúno la información, me retroalimenta y tomo una tercera decisión que es atinada, ¿no? Esto es la retroalimentación. En el caso de la biología y en el caso de la electrónica, ocurre lo mismo. Cuando se toma una acción, un dispositivo, un comportamiento para evitar la entropía, eh, si vemos que falla, el pilotaje, el piloto o el gobernante del sistema nervioso, del sistema de control, lo que hace es reenviar una nueva orden que tal vez trate de mejorar el ataque contra el evento entrópico, para así generar una condición homeostática más estable. Bueno, un contemporáneo a Norbert Wiener y a Bigelow y a Walter Buchanan y a Arturo Rosenbluth es Lawrence Joseph Henderson, quien, como ustedes verán, pues era un biólogo químico, pero también le gustaba la sociología y la filosofía. Él desarrolla una cosa que se llama la teoría del equilibrio. Y lo que va a acabar diciendo finalmente Henderson es que estos fenómenos homeostáticos frente a la entropía generan un equilibrio en el ser vivo o en la máquina o en el dispositivo electrónico. Entonces, la teoría del equilibrio es mantener al organismo o al cuerpo estable frente a los fenómenos entrópicos mediante mecanismos homeostáticos. Esta idea de Henderson se extiende al campo de las ciencias sociales. Y aquí es donde entra el derecho. Porque algunas personas como Elton Mayo, uno de los creadores de las escuelas de negocios en el siglo XX, estas escuelas de negocios como el IESE en Barcelona, o en España, perdón, en Navarra, o la Escuela de Negocios de Harvard, o en México el IPADE, por ejemplo, son escuelas de negocios y precisamente lo que se enseña es a tener un control sobre las operaciones dentro de una empresa para evitar que la empresa se deteriore y sufra entropía, ¿no? Elton Mayo escribió entre sus muchas obras Los problemas humanos en una civilización industrial. Y también a estas conferencias acudió una persona que estudió en Alemania, bueno, un norteamericano, eh, egresado del College de Amherst, uno de los colleges más importantes de los Estados Unidos, y que luego fue a Europa a estudiar y además hizo su tesis sobre Max Weber, fue Talcott Parsons. Y Talcott Parsons, sociólogo, va a influir en toda una generación de sociólogos e historiadores como Robert K. Merton, Niklas Luhmann y también Jürgen Habermas, sin duda alguna. Niklas Luhmann desarrolla toda una teoría de... Va a ser muy importante porque va a desarrollar toda una teoría de las comunicaciones que incluye el derecho. Y Jürgen Habermas, sin duda alguna, va a ser uno de los grandes críticos del desarrollo del saber jurídico en áreas políticas y en áreas de control. Les digo que ambos incluso fueron
asistentes de Talcott Parsons durante los años 60 y principios de los 70. Aquí hay una extraña foto de Niklas Luhmann y Jürgen Habermas. Todo esto nos lleva a la idea siguiente. Todos los organismos tienen unas estructuras que son aparatos, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo humano tiene una estructura de respiración, pulmones, tráquea, nariz, esófago. Todo eso se llama en conjunto aparato respiratorio. Y es un sistema todo el proceso que realiza para respirar. La estructura del aparato digestivo tiene estómago, intestinos, también es boca, ¿no? Tiene esa estructura. Y toda la operación que se hace es un sistema. Esta idea de comparar las operaciones en una serie de estructuras es una teoría que desarrolló Carl Ludwig von Bertalanffy, que era un filósofo biólogo. Y él escribe un libro muy importante que se llama Teoría General de Sistemas, que es que nos lleva a entender. Fíjense, el año es 1969 cuando el libro se publica, aunque él ya trae la idea en algunas conferencias y algunos artículos desde 1940. ¿Qué es lo que nos aporta Carl Ludwig von Bertalanffy? Nos da lo que hoy llamamos teoría general de sistemas. Entender que los procesos cibernéticos son instrucciones que da un piloto, un controlador, una teoría, un controlador. Y la teoría del control es entender cómo funciona esto de ante mecanismos entrópicos, dar instrucciones en el cuerpo para que haya una homeostasis y se mantenga el equilibrio del cuerpo. Esa serie de operaciones procuran que se mantenga el sistema operativo del organismo. Y esto es lo que nos lleva a la teoría general de sistemas. El derecho se ve como un sistema. Hoy en día, el derecho, en esta nueva paradigmática forma de entender la ciencia, es un sistema. De hecho, hablamos del sistema jurídico, ¿no? De los sistemas jurisdiccionales, de los sistemas de impartición de justicia. Y vean ustedes, les digo 1969, porque es el año en que el ser humano llega a la luna, ¿no? Y también es cuando se consolida la tercera revolución industrial, que es la de las comunicaciones y la teoría de sistemas, ¿no? Porque entendemos o debemos entender el mundo como ciertas operaciones sistémicas. Y el derecho, aquí es donde está el punto más interesante de todos. El derecho hoy se considera un instrumento para realizar operaciones homeostáticas y mantener los sistemas sociales. Así como Elton Mayo se ocupa de la empresa y Talcott Parsons se ocupa de los aspectos sociales, por medio de la sociología, el derecho es un dispositivo que da órdenes en un grupo de individuos, en una sociedad, para que los individuos se comporten de cierta manera y eviten el deterioro entrópico de una sociedad. Esto es la forma en que el derecho se ve ahora. El estudio de los derechos humanos son estudios de aspectos que deben de seguirse en el trato a las personas para que precisamente no se dé el deterioro en violación de derechos civiles, ¿no? La teoría constitucional o estudios de derecho constitucional procuran precisamente ver cómo la constitución debe estar estructurada, qué derechos debe de proteger, qué derechos debe reconocer, para precisamente, y qué instrumentación sustentada en las normas debe tener para que precisamente una sociedad se pueda desarrollar.
Y, por ejemplo, existe una área dentro del derecho, bueno, perdón, dentro de la cibernética que se llama prospectiva. Prospectiva. Incluso hoy hemos hablado, bueno, hoy en día se habla de la prospectiva jurídica. ¿Qué es la prospectiva? Prospectiva es ver a futuro cómo está la situación actual de las cosas y qué hay que hacer en un futuro, o más bien, qué hay que hacer aquí y ahora para que en un futuro no nos afecten condiciones entrópicas, condiciones entrópicas, condiciones que vayan a deteriorarnos. Por ejemplo, si estamos viendo que el mundo se está acelerando en procesos de telecomunicaciones y procesos de medios de transporte, pues la normativa de nuestro país podría hacer algunas modificaciones para que se diera una reforma energética, por ejemplo, ¿no? Si tenemos que el mundo está teniendo una tendencia hacia las energías limpias, eléctricas, perdón, y reducir el hidrocarburo, habría que ir analizando en qué sentido, habría que ir analizando en qué sentido, qué acciones hay que tomar ahora, qué modificaciones en la ley hay que hacer ahora para que podamos ser competentes y podamos mantener un mercado de hidrocarburos y energéticos y automóviles en el futuro. Entonces, esto podría llevarnos a qué actos hay que modificar en las leyes o qué aspectos hay que modificar en las leyes para que se puedan dar. O qué ley tiene que aparecer para que no haya deterioros en el futuro. Por ejemplo, en, hace unos 7 años todavía, eh, hace unos 7 años, hubo un acto terrible que fue la desaparición de 43 estudiantes de una normal que se llama Ayotzinapa, ¿no? De una escuela normal Ayotzinapa. Y el delito de desaparición forzada era un delito que cometían los servidores públicos, soldados, marinos, servidores públicos, ¿no? Funcionarios públicos, gente del Estado. Y en el caso de estos personajes, bueno, y ocurría así porque, pues, piensen ustedes que ocurría con la época de la Alemania nazi o de las dictaduras que había en Argentina, en Chile o en España, desaparecían a la gente y era el Estado el que los desaparecía, ¿no? La KGB en la Unión Soviética, pues desaparecía a la gente. Pero en el caso, y así es como se estructuró ese tipo penal. Sin embargo, lo que pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa es que los desapareció, pero los desapareció el crimen organizado. No había servidores públicos allí. Eran, eran particulares, ¿no? Eran personas que les habían robado su droga y entonces decidieron desaparecer al grupo de estudiantes que por algún error eh, se topó con ellos. Pero aquí el punto es que la normativa que existía era que no había tipo penal en contra de un particular que realizaba actos de desaparición forzada. Fue el presidente Peña Nieto quien, a 2 años antes de terminar su gestión, presentó una ley, ¿no? Y se aprobó, salió publicada en el Diario Oficial de la Federación, si yo mal no recuerdo, en el año 2017. No, sí, 2017. 2016, en junio de 2016, y entró en vigor ya en el 2017. Es una ley que es ley de desaparición forzada y desaparición realizada por particulares. Ese documento, esa ley, es una ley homeostática. Estoy hablando en términos cibernéticos. Es una ley homeostática que evita que se realicen actos entrópicos, como el que un particular ahora desaparezca otros particulares o desaparezca servidores públicos. Ese es el punto más importante. Ese es el punto más importante. Que el derecho
es un instrumento homeostático para resistir a la entropía. Y la cibernética o las políticas jurídicas tendrían que estar dirigidas a modificar estas condiciones para que precisamente se pueda mantener un equilibrio social y una estabilidad social. Entonces vean ustedes cómo el derecho ya no se estudia como este saber de compartimientos estancos, sino que además quiero que vean ustedes que hemos hecho un traslado de unas formas científicas a otras formas científicas. Estamos entendiendo ahora el derecho como un sistema, como una estructura que se observa científicamente, pero se estudia con la misma lógica que se podría estudiar un sistema, un cuerpo biológico. Esto es lo que hace Niklas Luhmann, influenciado por Talcott Parsons, ¿no? Las ciencias sociales tiene este estudio y estas formas de estudio que funcionan a estos niveles, ¿no? Si me permiten, voy a pasarles una pequeña entrevista que le hicieron a Niklas Luhmann exponiendo esto mismo que le estoy platicando el día de hoy. Die Auseinandersetzung des Marxisten Jürgen Habermas mit Luhmann, die vor 2 Jahren erschien, eröffnete denn auch eine bereits überaus ergiebige Diskussion, die den derzeit möglichen Stand sozialer Theoriebildung spiegelt, die aber auch in einer so abstrakten Sprache geführt wird, dass nur schwer erkennbar bleibt, worum der Streit geht. Herr Professor Luhmann, Sie haben bereits in zahlreichen Publikationen sehr komplizierte Ansätze zu einer umfassenden Systemtheorie der Gesellschaft vorgelegt. Wenn wir nun versuchen, in einem kurzen Gespräch eine Vorstellung zu entwickeln von dem, was in Ihrem Sinne Systemtheorie ist und was sie leistet, müssen wir uns natürlich auf einige wenige allgemeine Andeutungen beschränken. Aber könnten Sie vielleicht trotzdem versuchen, den Grundansatz, die Grundprobleme Ihrer Theorie einmal kurz anzugeben? Ja, das ist möglich. Jede moderne Systemtheorie setzt an bei der Differenz von System und Umwelt. Im gesellschaftlichen Bereich gibt es eine Vielzahl solcher Systeme, zum Beispiel Familien, Schulen, politische Parteien, Wirtschaftsbetriebe, die Justiz und so weiter. Und Umwelt dieser Systeme ist jeweils alles andere. Umwelt ist also nicht nur die natürliche Umwelt, sondern auch die Vielzahl der konkreten Menschen mit ihren je unterschiedlichen Persönlichkeiten und schließlich die jeweils anderen sozialen Systeme. Mithilfe dieser Vorstellung einer Differenz von System und Umwelt kann man nun analysieren, wie sich soziale Systeme, das gleiche gilt natürlich auch für psychische Systeme, im Verhältnis zu ihrer Umwelt ändern. Zu einer Umwelt, die sich ihrerseits laufend ändert. Liegt hier nicht bereits eine erste Schwierigkeit für die Systemtheorie? Wenn sich System und Umwelt beständig verändern, können dann überhaupt Systemgrenzen noch eindeutig angegeben werden? Ja, das ist möglich, weil solche Grenzen von den Systemen selbst definiert werden. Das heißt, nicht die Wissenschaft konstruiert solche Systeme, sondern die jeweils handelnden Menschen ordnen sich selbst bestimmten sozialen Systemen zu. Sie wissen zum Beispiel, ob sie gerade Straßenbahn fahren oder ob sie Skat spielen, ob sie sich an einer politischen Wahl beteiligen, ob sie bei der Arbeit im Büro sind oder mit ihrer Familie zu Abend essen. Und jeweils halten sie sich an bestimmte Systemregeln und kennen die Systemgrenzen, wissen also, was sie hier so nicht tun können. Und wie kommt es dann zu Grenzveränderungen solcher Systeme? Auch das ist nur möglich, weil die Handelnden sich an einem Unterschied von System und Umwelt orientieren. Der Unterschied von Familie und Schule beispielsweise ist allen Beteiligten bewusst. Und gerade das ermöglicht allmähliche Systemverschiebungen, Grenzverschiebungen und laufende Anpassung an Veränderungen. Hier etwa in dem Sinne, dass von den Eltern zunehmend verlangt wird, dass sie die Schularbeiten ihrer Kinder nachsehen und kontrollieren, vielleicht auf Kosten des Familienfriedens und zur Entlastung des Schulsystems und zur Ermöglichung höherer Leistungen, höherer Anforderungen von Seiten der Lehrer. Das leitet über zum Begriff der Komplexität, der ja ein Grundproblem, ein Grundbegriff in Ihrer Theorie ist.
Komplexität, damit meinen Sie, dass die Welt immer mehr Möglichkeiten bereitstellt, als einzelne gesellschaftliche Systeme aufgreifen können. Systeme haben also die Funktion, Komplexität zu reduzieren. Welche Bedeutung hat nun dieser viel zitierte Begriff Reduktion von Komplexität für die Systemtheorie? Ja, Reduktionen sind zunächst einfach Voraussetzungen für Erleben und Handeln. Man kann nicht alles zugleich erleben oder alle denkbaren Handlungen gleichzeitig ausführen. Es muss immer irgendetwas ausgeschlossen werden. Und das ist die Leistung der Systembildung, also das, was ich eben bezeichnet hatte, wenn ich sagte, man weiß, ob man Straßenbahn fährt oder Skat spielt. Der Begriff Komplexität ermöglicht nun einen Vergleich von System und Umwelt, also eine theoretische Überbrückung dieser Differenz. Man kann jeweils immer sagen, die Umwelt ist komplexer als das System selbst, und dann kann man im Anschluss daran untersuchen, wie sich verschiedenartige Systeme unter verschiedenen gesellschaftlichen Bedingungen auf dieses Komplexitätsgefälle zwischen Umwelt und System einstellen. Dieser Prozess der Anpassung von Systemen an die Umweltkomplexität führt demnach zu einer immer komplexeren Gesellschaft, einem immer komplexeren System der Gesamtgesellschaft, die also immer mehr Möglichkeiten des Erlebens und Handelns bereitstellen kann. Die Systemtheorie erhebt nun den Anspruch, für unsere heutige hochkomplexe Gesellschaft die einzig angemessene, universelle Erklärung zu bieten. Ja, da muss ich eingreifen. Einzig angemessen? Kein Wissenschaftler kann behaupten, die einzig richtige Theorie zu haben. Es kann nur darum gehen, dass die Systemtheorie auf alle sozialen Sachverhalte anwendbar, also universell anwendbar ist. Dabei bleibt es nicht aus, dass man das Instrumentarium selbst auf mehreren Ebenen differenzieren muss. Und gerade der Systembegriff bietet diesen Vorteil. Man kann Systeme in einem sehr umfassenden Sinne annehmen, und man kann innerhalb umfassender Systeme, etwa innerhalb ganzer Gesellschaften, die Systemanalyse für Teilsysteme wiederholen. Die allgemeine Systemtheorie erhebt den Anspruch, auf jeden sozialen Sachverhalt anwendbar zu sein, zum Beispiel auch auf eine Skatspielerrunde oder auf ein Interview wie jetzt hier. Die Anwendung auf das umfassende System der Gesellschaft, das alle zwischenmenschlichen Beziehungen einbezieht, ist ein Sonderfall, der dann besondere analytische Instrumente erfordert. Freilich der wichtigste Sonderfall und geradezu der Testfall der universellen Anwendbarkeit der Systemtheorie, denn je komplexer der Sachverhalt, desto schwieriger die theoretische Analyse. Welche sind nun im Rahmen der Systemtheorie die typischen Merkmale für moderne Gesellschaftssysteme? Für die modernen Gesellschaften ist bezeichnend, dass im Unterschied etwa zu archaischen oder Frühhochkulturen das Hauptdifferenzierungsprinzip ein funktionales ist. Das heißt, die Teilsysteme werden unter je verschiedenen Gesichtspunkten gebildet, also nicht wie Familie neben Familie, Dorf neben Dorf, sondern Politik auf der einen Seite, Wirtschaft auf der anderen Seite, Forschung, Militärwesen, Erziehung, jeweils als besondere Teilsysteme unter spezifischen Funktionen eingerichtet. Und die moderne Gesellschaft unterscheidet sich vor allen Dingen in der tiefen Schärfe, indem diese funktionalen Differenzierungen auftreten. In diesem Zusammenhang fordern Sie auch, dass die Sprache der Wissenschaft neu formuliert werden muss, um den Bedürfnissen dieser neuen Form von gesellschaftlichen Systemen gerecht zu werden. Sie fordern, dass Begriffe wie Wahrheit und Vernunft, die das Selbstverständnis der Menschen geprägt haben und ihre gesellschaftliche Ordnung, neu, nämlich funktional definiert werden sollen. Was bedeutet das im Rahmen der Systemtheorie und welche Folgen hat das? Ja, diese Begriffe sind an sich Prägungen aus einer Zeit, die in der gesellschaftlichen Entwicklung weit zurückliegt. Die älteren Gesellschaftssysteme hatten ein sehr viel direkteres Verhältnis zur Realität, eine sehr viel direktere Beziehung auch zur Möglichkeit menschlicher Erkenntnis gesellschaftlicher Realität in einem breiteren religiösen Kosmos. Deswegen war dort vorstellbar, dass die Wahrheit im Wesentlichen Sache menschlicher Vernunft ist und im Wesentlichen auch im Kopfe des Menschen Platz hat, der die Realität erkennt. Für die heutige sehr komplexe Gesellschaft ist dieser Ansatz, sagen wir einmal, unrealistisch geworden. Er wird als moralischer Mythos
fortgeschleppt oder auch als Definitionsgrundlage für logische Theorien. Aber mir scheint, dass man eine gesellschaftsadäquate Wahrheitstheorie für sehr komplexe Gesellschaften abstrakter formulieren muss, etwa im Sinne eines Codes von Regeln, nach denen Erlebnisreduktionen von einem auf den anderen übertragen werden. Ja, Sie schreiben hierzu an einer Stelle Ihrer Auseinandersetzung mit Jürgen Habermas, dass Vernünftigkeit nichts weiter sei als Umsetzung struktureller Systemerfordernisse in Rollenvorschriften, die im System überwacht und sanktioniert werden. Bedeutet das nicht doch, wie Ihre Kritiker es formuliert haben, dass die Systemtheorie damit darauf verzichtet, Maßstäbe anzugeben für die Vernunft oder Unvernunft einer gesellschaftlichen Ordnung, dass sie darauf verzichtet zu beurteilen, ob und wem ein gesellschaftliches System nützt oder schadet, ob es also, sagen wir, demokratisch oder faschistisch ist, weil die Systemtheorie für solche Wertungen über Systeme keinen eindeutigen Standpunkt bezieht. Wenn sie also alles unter dem Gesichtspunkt analysiert, wie ein System stabilisiert und funktionsfähig bleiben kann, dann ließe sich auch politischer Terror oder Mord aus dieser Perspektive noch rechtfertigen. Ich glaube, die Kritik, die Sie treffend wiedergeben, ist zu pauschal. Man muss zweierlei unterscheiden. Zunächst einmal ist es richtig, dass die Systemtheorie nicht von vorgegebenen, natürlich oder moralisch absolut vorgegebenen externen Größen, Instanzen oder Kriterien ausgeht, sondern annimmt, dass alle Maßstäbe der Beurteilung des Handelns in der Gesellschaft selbst formuliert werden und gleichsam als Abstraktionen an ihren eigenen Himmel geschrieben werden, also sich auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung ändern. Man erreicht größere Tiefenschärfe und größere Differenziertheit der Analyse, wenn man nicht nur an absoluten Maßstäben misst, sondern prüft, welche Konsequenzen Extremwerte in Richtung Terror, also in Richtung einer bestimmten politischen Seite des Systems, in Bezug auf andere haben, also etwa in Bezug auf Kapitalsammlung, in Bezug auf Sozialisation für zivilisiertes Verhalten, in Bezug auf Rechtsinstrumente und so weiter. Das heißt, die Systemtheorie würde politisch wirksam werden, in dem Sinne, dass sie Konsequenzen bestimmter Extremannahmen im Bereich der Politik kritisiert, aufweist, aufdeckt, behandelt. Darin nicht eine Unentschiedenheit gegenüber politischen Fragen, die es eben möglich macht, dass systemtheoretische Forschungen für alle politischen Ziele verwertet werden können, also auch zur Rechtfertigung und Stabilisierung bestehender Herrschaftsverhältnisse als eine neue Ideologie einer technokratischen Gesellschaft. Ja, die Systemtheorie enthält keine immanenten Sperren gegen politische Verwendung, gegen Gebrauch oder Missbrauch. Wie sollten solche Sperren auch aussehen? Die Kontrolle der Politik und die Frage, ob die Herrschaft stabilisiert oder nicht stabilisiert werden soll, was ich wissenschaftlich immer noch für eine Frage halte, muss in der Politik selbst geleistet werden, und zwar im konkreten Detail. Und unser eins kann nicht jeden Tag in Bonn sein. Herr Professor Luhmann, welche Kritiker Ihrer Systemtheorie fürchten Sie am meisten? Die Dummen. Este es Niklas Luhmann, uno de los grandes teóricos de las ciencias sociales contemporáneas, que precisamente muestra, y ustedes ven en esta entrevista, cómo combina teoría de sistemas con cultura, formas sociales que van desde la familia, el trabajo, la empresa, la escuela, y también nos lleva a algunas ideas muy interesantes, como que la idea de verdad y certeza tienen que ver con el funcionamiento del sistema. Si el sistema requiere algunos ajustes de operación para resistir a la entropía, no es sano mantener una idea de verdad en abstracto, ¿no? Que diga, es que esto viola la teoría de tal cosa y lo que se pensaba de la verdad. Pues sí, puedes seguir pensando eso si quieres, pero el barco se está hundiendo. Necesitamos cambiar de idea para que el barco se mantenga a flote, ¿no? Pero es que eso viola la teoría y la ética de Aristóteles o la visión de Kant
o lo que habían pensado lo que dice Marx, ¿no? Pues sí, contra la teoría, pues a lo mejor está chocando y no es verdad contra lo que dice Carlos Marx, pero tenemos que hacer esto porque si no se hunde el barco y nos vamos a morir, ¿no? Esto es lo que es la teoría de sistemas, es ser pragmático, es dar las instrucciones y las órdenes para que el sistema, la estructura se mantenga estable. Y esto es precisamente lo que ha llevado a cambiar. Por eso el derecho no permanece estático y estable. El derecho tiene que irse haciendo modificaciones, porque sistémicamente hablando, tiene que irse haciendo ajustes y adaptaciones para que la sociedad pueda mantenerse estable, ¿no? Si aparecen computadoras y aparece el Internet, no podemos mantener un derecho que siga señalando que deben hacerse firmas autógrafas, ¿no? Hoy en día ya existe la firma electrónica, la FIREL y el SAT y otras varias firmas que de algún modo lo que hacen son adaptar la operatividad dentro de un sistema, agilizar la operación del sistema. Todo el sistema bancario ya está digitalizado, está ocurriendo. Ya había una teoría de sistemas, una teoría mecánica entre los años 60 y los años 90, pero cuando empieza la era digital, pues ya incluso la comunicación deja de ser por correo o por teléfono ahora es por internet. Los estados de cuenta de sus bancos ya les llegan digitalmente, ya no les llegan por correo, ¿no? Aunque les parezca extraño, había una época en que los estados de cuenta de los bancos llegaban por correo a las casas y era carísimo, costaba $1 enviar el equivalente a $1 el enviar un estado de cuenta a una casa. Piensen ustedes que Bancomer tenía 1 millón de tarjetavientes o de personas con cuentavientes, y pues cada mes era gastar $1 millón en envíos de estados de cuenta, que además mucha gente los agarraba y los rompía, ¿no? Porque no quería saber que debía tanto más, ¿no? Y no sabía cuánto más podía tener. Pero bueno, esto ocurría en una época. Hoy en día los estados de cuenta llegan, las notificaciones se siguen haciendo personalmente, pero si tuviéramos mecanismos informáticos, las notificaciones se podrían hacer a teléfonos celulares, ¿no? Rodrigo Sandoval Villanueva, levantó usted la mano. Bienvenido, le escuchamos. Sí, muchas gracias, doctor. Buen día a todas y a todos. En primer lugar, quiero felicitarle por esta excelente ponencia acerca de la judicatura y el reto que tiene de la tecnología digital. Y si ustedes me lo permiten, quisiera hacer un comentario y también formular una pregunta. Adelante. Sí, muchas gracias. Hace ya tiempo yo estudié informática y derecho y la Suprema Corte me invitó a impartir una conferencia precisamente sobre la justicia en línea. Recuerdo en esta conferencia que expuse, hablé acerca del funcionamiento de lo que fue la Cibercorte de Michigan y algunos cibertribunales de Europa. Recuerdo todavía cómo casi la gran mayoría de los asistentes veían con incredulidad que yo estuviera hablando acerca de juicios en línea, de tramitar la demanda desde el domicilio y que ellos sin acudir al tribunal físicamente tuvieran la posibilidad inclusive de descargar acuerdos o sentencias. Todavía recuerdo esas caras de incredulidad e inclusive cuando terminó la conferencia, cuando terminó el evento, algunos asistentes se acercaron y me preguntaron, me dijeron, bueno, profesor, ¿en realidad usted cree que en México se pudiera instrumentar el juicio en línea? Yo en aquel tiempo les dije sí, y lo van a ver dentro de algunos años. Posteriormente, ya en los años 2009 y 2013, la informática oficialmente apareció en el sistema jurídico mexicano. Sobre todo en el año 2009 es cuando surge el primer juicio en línea en América Latina. El año 2009 marcó el sistema jurídico mexicano.
porque es cuando se instrumenta el juicio contencioso administrativo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es y fue el primer cibertribunal en toda América Latina. Posteriormente, en el año 2013, aparece con la nueva ley de amparo, surge lo que es el juicio de amparo en línea dentro del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, aunque surgieron ya oficialmente estos dos juicios en línea, tanto el contencioso administrativo como el amparo, todavía yo seguía viendo en varios eventos que organizaba, ya fuera la Escuela Judicial o la Suprema Corte, muchas personas me comentaban, bueno, profesor, pero estos juicios en línea son un lujo nada más para alguien que quiere implementar algo nuevo, es un lujo, ¿no? En realidad, la gran mayoría se resistía al cambio y decían, yo sigo utilizando el juicio tradicional. Pero con la aparición y el surgimiento lamentable de esta contingencia sanitaria de la COVID-19, ya cuando se instrumenta el trabajo desde casa y básicamente se elimina lo que es la atención al público presencial y se va privilegiando la atención y el uso de tecnologías electrónicas, lo que para muchos representaba un lujo o tal vez una banalidad, un exceso de presupuesto en juicios en línea, se convirtió en una necesidad, particularmente en el Consejo de la Judicatura Federal. Cuando surge esta contingencia, se nos instruye precisamente como usted comentaba, pasamos de firmas autógrafas a firmas electrónicas y en el Consejo se nos instruye a utilizar la FIREL más allá de las firmas autógrafas y todos los trámites que realizamos de forma interna es con el uso de la FIREL. Ahora, el uso de las tecnologías pues es una necesidad y lo que para muchos era un lujo pues se convirtió en una forma de trabajo. Ahora el juicio contencioso, sobre todo el juicio en línea en el Poder Judicial de la Federación, pues es una manera más ágil de poder estar tramitando esta clase de litigio sin necesidad de ir a las instalaciones. Ese es mi comentario respecto a cómo cambió el paradigma de la tecnología. Ahora bien, respecto a la pregunta que le quiero formular, en la actualidad, el creador de la web, que es Tim Berners, un inglés que fue el creador de esta web, está desarrollando lo que en la informática se conoce como la web 4.0, que es la instrumentación de la inteligencia artificial, siendo prueba de ello algunos prototipos que han desarrollado, como lo es el asistente Siri y como lo es Cortana, asistentes de comunicación que en base a diversos algoritmos pueden dar soluciones concretas a problemas concretos. Mi pregunta es, ¿qué piensa usted, doctor, acerca de esta inteligencia artificial cuando diversos juristas e ingenieros en sistemas están proponiendo la aparición de la figura del ciberjuez? Un programa, un software de aplicación que pudiera resolver algunos litigios a partir de diversos algoritmos. ¿Considera usted que un software pudiera emitir una sentencia? Esa sería mi pregunta y nuevamente, doctor, una felicitación por su excelente ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo Sandoval. Pues mira, esto lo iba a abordar en un poco más adelante, pero ya que estás hablando de esto, antes de hablar de los juicios, gracias por los datos que son muy interesantes. Efectivamente, el primer juicio en línea que se implementa es en el Tribunal de Justicia Administrativa. Son los primeros, incluso me parece que uno de los magistrados que está a la cabeza de ese proyecto es Manuel Ayibis. Y en materia laboral también es cierto que están surgiendo estos juicios en línea. Me parece que todavía muy rústicamente, pero sí están empezando a funcionar. Y es muy interesante. El Consejo de la Judicatura ha estado muy atento a estas innovaciones y también hay que distinguir una cosa. Una cosa es el juicio en línea y otra cosa es el juicio virtual, ¿no? Que se puede hacer a distancia.
En el proceso del juicio en línea se hace una operación como a modo de diagrama de flujo, ¿no? Tiene una secuencia que está operando. En materia penal, por ejemplo, la contingencia sanitaria lo que ha hecho es que las audiencias, en vez de hacerse presencialmente, se hagan de manera virtual por este medio. Pero este medio no es un juicio en línea. O sea, puede estar funcionando en línea, pero no es un juicio en línea porque no tiene una secuencia. Más bien las audiencias se están dando en línea, se están dando a distancia, gracias a esta tecnología. Nada más hacer esa acotación y esa precisión. Y antes de irme al tema de los jueces, que efectivamente creo que es Eslovenia el que está haciendo un proyecto. En Eslovenia hay un proyecto, no tengo aquí el nombre a la mano, pero en Eslovenia se está haciendo un proyecto de impartición de justicia en línea. Y en China ya hay algunos juicios que se están haciendo de manera informática, precisamente con ordenadores. Y ahorita voy a hacer un comentario sobre eso. Pero antes de entrar en el tema de la resolución de juicios en línea, me gustaría mostrarles algo que también hay que ver si es cierto, como lo están anunciando, ¿no? Lo que le quiero mostrarles es un software, ¿no? Bueno, no es un software, es todo un sistema que se llama ROS. Es inteligencia artificial, que es un sistema para que sea más accesible el comentario. Hagan de cuenta que es el Google, el OK Google o el Alexa, la Alexa, pero del derecho, ¿no? Este robot, en realidad no es este robot que ven ustedes aquí, es más, se parece más al dispositivo Alexa que pueden tener algunos de ustedes en sus recámaras o en sus oficinas. Lo llaman el robot abogado Ross, mal llamado robot, pero fue desarrollado en la Universidad de Toronto, como dice aquí, empleando la tecnología de un ordenador Watson. El ordenador Watson es como lo que ustedes utilizan con Alexa. Ustedes pueden hablarle con su voz y no tienen que estar escribiendo la orden y el dispositivo lo comprende. Bueno, lo capta la instrucción y la orden y da respuesta sobre eso, ¿no? Entonces, el ordenador Watson con la corporación IBM desarrollaron este sistema. Así como Alexa es capaz de encontrar información en la red y también de darles canciones y todo esto que es por lo que mucha gente lo utiliza, el sistema ROS es capaz de acelerar procesos de búsqueda. Había una época en que para encontrar toda la jurisprudencia, pues uno tenía que irse a leer los anuarios, perdón, de toda la jurisprudencia que se había hecho en el año y a ver, buscar la jurisprudencia que necesitábamos. A veces se podía llevar varias horas o varios días, ¿no? Para encontrar una jurisprudencia. Hoy en día tenemos el Semanario Judicial de la Federación en línea y uno puede simplemente con colocar una palabra o un tema encontrar la información que se está requiriendo, ¿no? Eso aceleró el proceso. Bueno, ahora ni siquiera tienen que meterse al Semanario Judicial de la Federación, sino que pueden ustedes contratar a ROS, el sistema ROS, hacerle la consulta y ROS hace la indagatoria rápidamente entre toda la información que hay en el Semanario Judicial de la Federación, en todas las leyes, en todas las jurisprudencias, todo lo que sean los precedentes. Déjenme mostrarles el anuncio, uno de los anuncios de promoción del sistema ROS. Porque además, esto que estaba señalando es importante. ROS, aparte que te hace la búsqueda, por una serie de algoritmos, te hace propuestas de respuesta de lo que estás buscando. Es decir, parecería que ya no nos hace falta un abogado, porque ROS ya te da posibles respuestas de lo que hay que hacer. Ven ustedes esto. Todd doesn't understand artificial intelligence and probably thinks machines could take over the world. But in the never-changing legal market, he knows that he's got to remain competitive. But Todd's stuck in the mundane and repetitive task of legal research that's weighing him down with unbillable hours and hardly any time to focus his time on what's most important, his clients. So Todd turned a new leaf and put his trust in artificial intelligence with Ross, his own personal artificially intelligent researcher.
Ross has access to a vast legal database that effortlessly reads through and finds numerous answers for any legal question. You can ask Ross questions in natural language, the same way you would any other lawyer. Ross runs in the cloud, can be set up in seconds, and literally takes just minutes to master. All you need is an internet connection. No more wasted time on training sessions and lessons. Ross gives Todd more time to focus on his clients, which has definitely changed Todd's opinion about artificial intelligence. So join Todd and hire Ross today. Purchase a subscription at rossintelligence.com. Let Ross help you accomplish more than you ever thought humanly possible. Bueno, ahí tienen ustedes arroz. No se preocupen, no les va a quitar empleo, ¿no? un poco lo que está pasando. Fíjense, esta pregunta que se acaba de hacer, bueno, agradezco la exposición que se hizo sobre estas aportaciones informáticas, pero bueno, les voy a decir, Ross da propuestas de respuestas efectivas sobre esta información que se necesita. Pero, bueno, y ahorita voy a hacer ese paréntesis en Ross. En cuanto a los jueces, fíjense que hay actividades administrativas o procesos administrativos, procesos sistémicos administrativos. Por ejemplo, el de divorciarse, ¿no? Una persona ya no, mientras no vea cuestiones de adjudicación de bienes o cuestiones de custodia de hijos, una persona puede ir ante una autoridad judicial y solicitar su divorcio, ¿no? En algunas partes del mundo, en Eslovenia y en China, por ejemplo, ya existen estos procesos en los que ustedes van y así como sacan su cédula, perdón, su acta de nacimiento o su acta de matrimonio, pues ahora, por medio de que ustedes llenen formularios en línea, presenten la documentación y los lectores verifiquen que efectivamente es la información que se está aportando, que es necesaria, se puede resolver un asunto en línea. No hace falta que un ser humano verifique el dato y lo revise. Si ya hay dispositivos de control mucho más efectivos, ¿no? Como decíamos, firmas electrónicas o códigos QR, ¿no? Las actas de matrimonio, las actas de nacimiento pues, que tengan esos códigos QR, pues ya es mucho más fácil que un sistema informático lo detecte. Entonces, esas operaciones administrativas que antes se hacían ante una autoridad judicial, pues ya pueden hacerse en línea, efectivamente, sin que un ser humano las realice, ¿no? Si cumple con todos los requisitos, pues se puede dar el divorcio, por ejemplo. Hay algunos otros delitos, por ejemplo, en el caso de los delitos que pueden ser muy rígidos, multas de tránsito, faltas administrativas, sobre todo de carácter administrativo, que antes lo hacía no, se les llama jueces, pero en realidad no son operadores judiciales, operadores jurisdiccionales, son jueces administrativos, ¿no? Son los que ponen multas de tránsito, por ejemplo, o algunas sanciones administrativas en las delegaciones. Y propiamente, pues ese trabajo incluso también lo podría hacer una máquina o un algoritmo si se señalan los rangos y los parámetros en que algo debe ser sancionado o debe ser resuelto, ¿no? Ciertamente hay cosas que se pueden hacer, pero hay una cosa todavía más complicada, que es hasta que eso incluso se le puede dar. En China hay asuntos que si son de menos de 5,000 euros, los puede resolver una máquina, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de un rango en el que no haya discrecionalidad. Y fíjese que con discrecionalidad me refiero a que voy a exponer una idea muy importante. Y esta es una idea que incluso no es una idea de un cibernético, sino que es una idea de Tomás de Aquino, que era un monje medieval del siglo XIII. Pero también coincide con una idea de Michel Foucault que me parece que es muy importante. Los principios generales de un sistema, en la medida que se aplican
a situaciones concretas, contingentes, humanas, ¿no? o sociales, dice Tomás de Aquino, esos principios generales van encontrando atenuantes o excepciones dependiendo de las particularidades de cada caso. Necesitaríamos tal vez una muy sofisticada computadora cuántica para poder calcular las particularidades. Pero además hay otra cosa que me parece que una máquina, y aquí es donde está la frontera entre la máquina y el ser humano, porque la máquina razona, vamos a decirlo en estos términos, mejor que un ser humano. Entonces, si tiene esos parámetros normativos, racionales de resolución, pues efectivamente la razón de una máquina es mucho más precisa que la humana. Pero hay una cosa que la máquina no logra tener. Es decir, bueno, si pudiéramos calcular todas las condiciones particulares, necesitaríamos tal vez lo que ahora llaman estas computadoras cuánticas y además medir racionalmente todas estas posibilidades particulares. Pero hay algo que la máquina no mide todavía y quién sabe si lo pueda medir. Una respuesta correcta, lógicamente formulada y de una manera analítica, no necesariamente es una respuesta pertinente. Déjenme conectarme porque se me está acabando la batería de la computadora. Déjenme conectarme. Denme un segundo, por favor. Ahora sí que por no ser junto a una conexión, iba a sufrir una entropía. Déjenme ver. Ya está. Iba a sufrir la entropía de la caída de mi batería. Bien. Entonces, esto es una cosa que es muy importante. Y hay varias. Yo me metí mucho en este tema, aunque ustedes no estoy yo para saber, para platicárselos ni ustedes para escucharlo. Yo hice mi tesis de licenciatura en Derecho en el año 1996 sobre cibernética jurídica. Obviamente no habíamos entrado, bueno, ya habíamos iniciado la época digital, pero no teníamos la sofisticación digital que tenemos ahora. Y precisamente todo lo que he estado explicando en esta mañana, mucho tiene que ver con mi trabajo de tesis de aquella época, toda esa parte teórica de la cibernética y la informática jurídica. Hoy en día ciertamente les puedo decir que hay procesos que se pueden establecer con algoritmos, fórmulas, que pueden ser, y sobre todo en el área administrativa, pueden ser mucho más fáciles y contables. Atender a circunstancias particulares, circunstancias específicas y circunstanciales. Necesitaremos tal vez hacer cálculos y tal vez una computadora como la conocemos ahora no lo puede hacer precisamente una computadora común y corriente, sino tenemos una computadora que contemplara muchas otras posibilidades y que pudiera hacer muchas operaciones simultáneas, tratando de encontrar esas posibles circunstancias específicas. Y todavía con eso, cabe señalar que aunque la máquina pudiera darnos una respuesta correcta, no necesariamente decir que la respuesta sea pertinente. Y ahí está el reto importante en esto. Y miren, a mí me gusta poner este ejemplo, no porque sea yo una persona sádica, sino porque es un ejemplo muy extremo, pero es muy didáctico. Los nazis eran gente muy inteligente. Incluso la IBM desarrolló toda la logística del transporte de trenes, de circulación de los trenes a los campos de concentración. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero hay un libro fascinante sobre el servicio que contrató el gobierno de Adolfo Hitler
para que la IBM en Estados Unidos desarrollara toda la logística de transporte, de dónde se tenía que reunir a la población judía, en qué trenes tenían que subir y a qué campos de concentración había que enviarlos, ¿no? E incluso en qué tipo de tratamiento se les tenía que dar en cada uno de ellos. Tiene una logística cibernética, digamos que una informática muy incipiente, ¿no? No recuerdo el título del libro, pero no recuerdo el libro, pero efectivamente es un libro medianamente grueso que habla sobre toda esta logística. Claro que en aquel entonces eran tarjetas perforadas, ¿no? Como se hacían todos esos procesos de computación incipiente de la Segunda Guerra Mundial. Esas eran respuestas correctas, o sea, la pregunta que se hacía racionalmente se daba una respuesta y era correcta. Los nazis podían justificar racionalmente por qué había que mandar a los judíos a los campos de concentración, incluso toda la logística operativa para ejecutarlos y exterminarlos. Pero que el proceso esté estructurado de una manera lógica, sea coherente y sea correcto, matemática y analíticamente hablando, no quiere decir que sea pertinente. Hasta donde entiendo, la pertinencia no se puede expresar algorítmicamente. Dice Hannah Arendt, esta gran filósofa del siglo XX, y lo hace hablando sobre el razonamiento de Kant, que es otro filósofo del siglo XVIII. Dice, hay ciertas cosas, sobre todo en el campo del derecho, que no se aprecian por la razón analítica, sino de algún modo por una apreciación humana, subjetiva, donde están vinculadas las emociones. Y el tema de las emociones, en particular les diría que este año 2022 ha dado a la luz ya un par de libros sobre emociones y argumentos judiciales y resolución judicial. El doctor Rodolfo Luis Vigo, este juez argentino de Córdoba, me parece, Argentina, acaba de sacar un libro sobre el papel de las emociones en la decisión judicial. Y Palestra editó hace unos pocos libros, hace unos meses, un libro que se llama Argumentos y Argumentación, donde se habla precisamente del papel de las emociones en la valoración de una resolución. De un modo tal vez más modesto, Friedrich Stein, en un libro que se llamó El conocimiento privado del juez, habla sobre esto, que es experiencia acumulada. Son pautas de experiencia acumulada, no necesariamente racionalizada. Entonces, me parece que los ordenadores, los dispositivos, en mi opinión, ¿no? En mi opinión, efectivamente van a acelerar procesos de análisis o de razonamiento analítico sobre leyes, precedentes, estructuras, sistemas de resolución, pero en los casos particulares sí hace falta un ojo clínico, porque sobre todo estamos hablando ni siquiera de una cosa biológica, porque una computadora, hay computadoras que ya hacen operaciones en seres vivos y obviamente en la circunstancia en la que se da, la máquina o el ordenador puede resolver en los márgenes qué hacer para evitar que se deteriore en una operación o una complicación o genere algún daño, una complicación. Pero en el campo de las ciencias sociales no existen estos márgenes homeostáticos específicos, porque incluso las opiniones pueden variar en razón de las circunstancias. Pueden variar en razón de las circunstancias y los contextos. Y esto es algo que se mide por experiencia acumulada, no racionalizada, y creo que es ahí donde hay una cosa que la máquina todavía no alcanza a hacer. Hay algunos autores que dicen que la máquina podrá hacer esto, que las máquinas ya con las computadoras cuánticas, tal vez en un proceso de 50 años lo puedan empezar a hacer. Sería interesante ver si lo pueden hacer, ¿no?
Dicen que dentro de unos 15, 20 años las computadoras podrán hacer operaciones como las de un mandril. Yo creo que ya hace operaciones más allá de las que hace un mandril. Pero no olviden ustedes que Kasparov perdió un primer partido contra una máquina que tenía todas las posibilidades de ganar juegos de ajedrez, ¿no? Sin embargo, en un segundo partido, Kasparov venció a la máquina. Y para sorpresa de todos los ingenieros que habían alimentado y retroalimentado la máquina, el asombro fue que la mente humana hiciera algunas estrategias no racionales, porque lo que dijo Kasparov fue eso, ¿no? Lo que hice fue jugar haciendo cosas que no se habrían hecho con una razón lógica, analítica. Y precisamente en el momento que cambié la operación, la máquina ya no supo qué hacer. Y ahí empecé a ver que ella tiene una serie de estructuras y algoritmos y razonamientos y preví movimientos que podía hacer y la venció. Este es un fenómeno muy importante. Es una muestra de que la inteligencia humana todavía se arriesga a hacer cosas más allá de lo que una lógica sana podría hacer. Y piensen ustedes, una cosa que una máquina programada no haría, ¿no? Y por el otro lado, sí, claro, la máquina no arriesga. Creo que todavía no ha aprendido a arriesgarse, ¿no? Hace unas semanas, no, hace unos días, ¿no? Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia resolvió que los menores de edad podían, eh, podían eh, pedir y se les podía conceder el cambio de identidad sexual. Creo que cualquier máquina, cualquier dispositivo con una información sociológica, cultural, no se habría atrevido a dar esa respuesta. Incluso es una decisión polémica. Podríamos dar razones para decir que una cosa es correcta o no. Pero si se fijan, a final de cuentas, lo que resuelve en un tribunal o en una sala superior o en una sala regional o en una sala en la corte, después de todo el debate racional, lo que resuelve un asunto es la voluntad experiencial, porque lo que define la resolución final es que la gente levante la mano y diga con el proyecto o en contra del proyecto, ya sin tener que dar una razón. Las razones se esgrimen, se presentan, pero al final, incluso hay gente, si ustedes han visto algunos debates de la corte, no sé si ocurra esto con más frecuencia en la sala superior, pero gente que incluso presenta el proyecto en un sentido. Hubo un caso, si yo mal no recuerdo, la entonces ministra Olga Sánchez Cordero presentó un proyecto y en toda la sesión del pleno defendió su proyecto y a la hora de votar decidió votar en contra de su proyecto, ¿no? Cualquiera diría que es una mujer incoherente, incongruente, no. Es tal vez que en el último momento tomó una decisión desde una perspectiva no racional. Esto es lo que hace a los humanos humanos. Y creo que es una cosa que el derecho está aprendiendo a detectar. Hay cosas que los algoritmos y los razonamientos no terminan de observar en casos particulares y concretos. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Este es un reto. Efectivamente, los juicios en línea, los sistemas como ROS, nos van a acelerar el proceso de operaciones jurisdiccionales. Ramiro Esqueda, usted pregunta, ¿es política o intereses? A ver, es que se me fue, déjeme ver qué dice aquí.
es política o intereses que las máquinas no tendrán? Bueno, es una pregunta muy interesante la que usted está haciendo, ¿eh? Dice Hans Kelsen que la interpretación normativa, la interpretación que se hace de una norma jurídica, la interpretación que se hace de una norma jurídica es propiamente una función política. Y lo dice Hans Kelsen siguiendo a Max Weber. La interpretación de la norma aplicada al caso es una función jurídico-política, no jurídico-científica. Y si las máquinas no tuvieran intereses, aquí le podría decir, si tiene tiempo el fin de semana, busque una película. Le diría que leyera el libro, pero se va a tardar. Aunque no es un libro grande, hay una película con Will Smith que está muy bien lograda con el libro, pero además lo maneja muy bien, que se llama Yo Robot. Yo Robot, donde el robot tiene algunas reglas que tiene que seguir. Pero fíjese que el robot dice una de las reglas, que no debe dañar a un humano y debe evitar que el humano se dañe. Y entonces el robot, por una lógica analítica, llega a tomar decisiones de que el ser humano tendría que permanecer restringido en sus espacios vitales, en sus casas, y no salir en razón de su protección. Y si se da cuenta, esa es una lógica de sistemas fascistas, que para que la gente no se haga daño, el Estado lo controle. Se los voy a poner en estos términos. Una orden o una resolución lógica sin un sentido humano, sin una sensibilidad humana, puede volverse un instrumento fascista de alto nivel. Pero si les parece, platiquemos esto la siguiente semana, porque ya me parece que hay mucho material aquí sobre los retos que tiene no solamente el derecho, sino la judicatura en la era digital. Y no estoy hablando de ciencia ficción y del futuro, ¿no? Así como decía el compañero hace un instante, esto parece que es ciencia ficción, pero créanme que no es ciencia ficción, ya está a la vuelta de la esquina y ya estamos viviendo esto en estas circunstancias y se ha planteado esto. Si hay que dejar ya en sistemas informáticos esto. Les agradezco su generoso tiempo, que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos.